Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos la sierra y su historia. Si te gustan las herramientas, echa un vistazo a los videos anteriores. Ya hablamos del martillo y el taladro. Sin más que decir, comencemos este fascinante viaje a través del tiempo. La sierra es una herramienta esencial en la carpintería y la construcción que ha sido utilizada por el ser humano desde tiempos prehistóricos. La evolución de la sierra, desde sus formas más primitivas hasta las avanzadas versiones mecánicas modernas, refleja el progreso tecnológico y las innovaciones en el trabajo con madera y otros materiales. Las primeras herramientas de corte datan de la era prehistórica, cuando los humanos utilizaban piedras afiladas para cortar madera y otros materiales. Los artefactos de piedra, como las hachas de mano, son ejemplos de las primeras herramientas de corte que precedieron a la sierra. Con el tiempo, la necesidad de herramientas más eficientes para cortar y trabajar la madera llevó al desarrollo de las primeras sierras rudimentarias. Los primeros ejemplos de sierras de metal se encuentran en civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia y Grecia. En el antiguo Egipto, alrededor del año 3000 a.C., se utilizaban sierras de cobre para cortar madera y piedra. Estas sierras eran simples hojas dentadas que requerían un gran esfuerzo físico para ser utilizadas. En Mesopotamia, las sierras de bronce se utilizaron alrededor del 2000 a.C. para diversos trabajos de carpintería. Los antiguos griegos y romanos también adoptaron el uso de sierras, mejorando su diseño y funcionalidad. Las sierras romanas de hierro, por ejemplo, eran herramientas más duraderas y efectivas que sus predecesoras de cobre y bronce. En China, la sierra también tiene una larga historia. Los registros históricos muestran que las sierras de bronce y hierro se utilizaron en China desde al menos el siglo V a.C. Los artesanos chinos desarrollaron sierras con dientes alternos y hojas más finas, lo que mejoró su capacidad de corte y precisión. Estas innovaciones influyeron en el diseño de las sierras en otras culturas a lo largo del tiempo. Durante la Edad Media, el uso de sierras en Europa se expandió y diversificó. Las sierras de mano se utilizaban en carpintería, construcción y otros oficios. En los talleres de carpintería medievales, se empleaban sierras de tracción, que requerían el esfuerzo de varias personas para cortar grandes troncos y tablas de madera. El Renacimiento trajo consigo importantes innovaciones en el diseño de las sierras. Las sierras de arco y las sierras de marco, por ejemplo, se convirtieron en herramientas comunes en la carpintería europea. La sierra de arco consistía en una hoja de sierra tensada en un arco de madera, lo que permitía un corte más preciso y controlado. La sierra de marco, por su parte, tenía una estructura rígida que mantenía la hoja de sierra tensa, mejorando la eficiencia del corte. El desarrollo de nuevas técnicas de metalurgia durante el Renacimiento también mejoró la calidad y durabilidad de las sierras. Las hojas de sierra de acero, más resistentes y afiladas que las de hierro, comenzaron a reemplazar a las herramientas más antiguas. Estos avances permitieron a los artesanos realizar cortes más finos y precisos en la madera y otros materiales. La revolución industrial en los siglos XVIII y XIX marcó un punto de inflexión en la historia de la sierra. La introducción de la maquinaria impulsada por vapor y, posteriormente, por electricidad, revolucionó el diseño y la funcionalidad de las sierras. Las sierras mecánicas, como las sierras de cinta y las sierras circulares, se convirtieron en herramientas esenciales en la industria maderera y la fabricación. La sierra de cinta, inventada a principios del siglo XIX, utilizaba una hoja de sierra larga y continua montada sobre dos ruedas. Esta configuración permitía realizar cortes largos y continuos en la madera, lo que era especialmente útil en la fabricación de tablas y vigas. La sierra de cinta fue una innovación clave en la industria maderera, permitiendo una mayor eficiencia y precisión en el corte. Otra innovación importante de la revolución industrial fue la sierra circular, patentada por primera vez en 1813 por Tabitha Babbitt.
una miembro de la comunidad religiosa de los Quakers en Estados Unidos, la sierra circular consistía en una hoja redonda que giraba a alta velocidad para cortar madera y otros materiales. Las sierras circulares se hicieron populares rápidamente debido a su capacidad para realizar cortes rápidos y precisos. El siglo XX vio la aparición de sierras eléctricas, que revolucionaron aún más el trabajo de carpintería y construcción. Las sierras eléctricas portátiles, como la sierra de calar y la sierra de mano eléctrica, se convirtieron en herramientas comunes en talleres y obras de construcción. Estas sierras permitieron a los trabajadores realizar cortes precisos y rápidos con menos esfuerzo físico, mejorando la productividad y la calidad del trabajo. En el siglo XXI, la tecnología de la sierra ha avanzado aún más con la introducción de sierras controladas por ordenador y sistemas de corte de alta precisión. Las sierras de control numérico por computadora, CNC, utilizan programas informáticos para guiar la hoja de sierra con una precisión milimétrica, permitiendo la creación de piezas complejas y detalladas con alta exactitud. Las sierras láser y de plasma representan el último avance en tecnología de corte. Estas herramientas utilizan un rayo láser o un chorro de plasma para cortar materiales con una precisión extrema. Aunque inicialmente se desarrollaron para el corte de metales y materiales industriales, las sierras láser y de plasma están comenzando a encontrar aplicaciones en la carpintería y la fabricación de muebles debido a su capacidad para realizar cortes limpios y precisos sin desgaste de la herramienta. La evolución de la sierra es un testimonio del ingenio humano y la capacidad de innovación tecnológica. Desde las primitivas herramientas de piedra hasta las avanzadas sierras controladas por computadora, la sierra ha recorrido un largo camino en su desarrollo. Muchas gracias por tu visita. Si el video te gustó, tu like, comentario y suscripción son de gran ayuda para poder llegar a más personas y así seguir gratificando más información. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.